Hola chicos, buenas tardes o buenos días, depende de la hora que lo estén viendo. Hoy vamos a trabajar sobre los trastornos de las pleuras, ¿sí? Me gustaría sí que fueran con el libro, viéndolo paralelamente para ir completando la información y ir viendo si entienden lo que está descrito en el libro, así pueden seguir estudiando. Bien, lo primero que vamos a ver es sobre las pleuritis. Nosotros ya habíamos dado en anatomía el año pasado qué son las pleuras. Entonces podemos decir que las pleuritis es la inflamación de las pleuras. Generalmente se irrita la pleura parietal y presenta un dolor característico, ¿sí? Suele ser de aparición abrupta y el tratamiento es más bien sintomático, ¿sí? No hay mucho que hacer más que por ahí administrar algún AINE o brindarle confort al paciente para ubicación. Acá, como vemos en la diapositiva, tenemos la pleura parietal, ¿sí? Estamos viéndola de este costado. La parietal era la externa, el espacio interpleural con el líquido pleural y la pleura visceral, que es la de la cara interna, ¿sí? Y acá vemos lo mismo, pero lo vemos irritado, ¿sí? En ambas están irritadas, más gruesas, edematizadas, se reduce el espacio y esta fricción genera un dolor bastante importante, ¿sí? Suele ser secundaria a otro proceso, como alguna otra enfermedad respiratoria viral, una neumonía o algún traumatismo costal, ¿sí? Como decíamos, es de aparición abrupta mayormente, ¿sí? El dolor es característico, aparte de que es bastante intenso, es unilateral, ¿sí? Es bien localizado en el lugar donde tenemos esta pleuritis. Se puede llegar a extender hacia el cuello o hacia el hombro y suele doler más cuando el paciente respira, ni hablar cuando tose o hace movimientos. Va a ser respiraciones rápidas, ¿sí? Frecuentes, pero superficiales, porque cuando el paciente inspira, las pleuras vuelven a rozar y genera mucho dolor, por lo cual va a evitar respiraciones profundas. Entonces puede ser que se agote. Desde enfermería, ¿qué nos queda? La administración de analgésicos, buscar el confort, suelen buscar dormir semisentados estos pacientes con bastantes almohadones para procurar que quede apoyado sobre el lado donde la pleura no está irritada para disminuir un poco la sensación de dolor. Se agotan fácilmente, hay que tener bastante cuidado con el tema de la saturación, ya que estas inspiraciones entrecortadas suelen causar agotamiento. Bien, rápidamente vamos a pasar a lo que es derrame pleural, ¿sí? El derrame pleural. Nosotros habíamos hablado, en la imagen anterior se veía bien claro que entre las pleuras teníamos, vamos a buscarla, ¿sí? Entre las pleuras, como se ve acá, teníamos el espacio pleural con líquido interpleural. Entonces, el derrame pleural vendría siendo, ¿sí? Cuando este líquido que debe estar presente, que solo serían unos 10 a 20 centímetros cúbicos de líquido seroso, empieza a abundar, empieza a coleccionar, o sea, incrementa su volumen, es un exceso de líquido en el espacio pleural. Los derrames pleurales pueden ser consecuencia de alguna enfermedad, tanto sistémica como local. Dentro de las sistémicas tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas, las artritis reumatoideas, el lupus eritematoso sistémico. Y dentro de las locales tenemos, por ejemplo, las neumonías, las atelectasias, las tuberculosis, el cáncer de pulmón, los traumatismos, etc. ¿Sí? Este derrame pleural puede estar comprimiendo, ¿sí?, el tejido pulmonar adyacente, lo que produce el típico síntoma de la disnea, esta dificultad en la respiración del paciente. ¿Sí? Como tratamiento, el tratamiento depende de la cantidad de líquido que tenga el paciente, depende de las características de ese líquido. La toracocentesis que se puede realizar tanto
solamente para obtener una muestra y una o varios, en realidad se obtienen hasta 5 frascos, pero una muestra para laboratorio, ¿sí? Para ver de las características de este líquido, ¿sí? La composición, la consistencia, etcétera, o puede ser también terapéutica, es decir, que se vaya eliminando parte de ese líquido porque la capacidad del pulmón se ve disminuida por la ocupación de este líquido. Como vemos acá, el líquido siempre va a tener tendencia a descender, ¿sí? Este es un paciente que colabora, que lo podemos hacer sentarse, ¿sí? Parte del tratamiento que enfermería va a tener que realizar es ayudar a acomodar al paciente para que se realice la toracocentesis, que es esta extracción de líquido. Es una técnica séptica, o sea que hay que tomar todos los recaudos para asistir al médico que la vaya a realizar, ¿sí? Como decíamos, este paciente que es colaborador, que se va a poder sentar, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Pero los pacientes que están inconscientes o poco colaboradores, lo que se suele hacer es en posición en decúbito, ¿sí? Elevando uno de los miembros inferiores, el del lado afectado obviamente, y debajo de la axila, en el triángulo que se forma debajo de la axila, sería muchísimo más arriba, es donde se va a realizar la incisión, orientándolo hacia el lado de dorsal, hacia el lado de la espalda, porque, como decíamos, el líquido pesa más, ¿sí? Entonces va a tener tendencia a ir por la gravedad hacia abajo si el paciente está sentado y hacia atrás si el paciente está recostado. Entonces, esta técnica lo que va a intentar es retirar líquido. Si el paciente no representa para el paciente esta cantidad de líquido una dificultad en la respiración, solamente se va a sacar líquido para muestras hasta evaluar cuáles son las características y cuál es la posible causa de este líquido. En el caso de que sí empiece a generar esta disnea, ahí sí se va a extraer líquido para muestras y el resto va a ser de carácter terapéutico para retirar el líquido y aumentar la capacidad del pulmón para expandirse. Bien, vamos con neumotórax. Por Dios que no pase lo del otro día. Neumo viene de aire, tórax de tórax. Entonces, cuando definimos neumotórax, ojo que no estamos hablando del aire en los pulmones, sino en la cavidad torácica, ¿sí? Es acumulación de aire en el espacio pleural. Se llama neumotórax, ¿sí? Este trastorno puede producirse en forma espontánea, ¿sí? O sea, sin causa aparente, entre comillas, o como complicación de una enfermedad pulmonar, ¿sí? De base que el paciente tenga. También puede ser por algún traumatismo, que puede ser, el traumatismo puede ser cerrado, puede ser abierto, puede ser iatrogénico, ¿sí? Bien, acá vemos, no sé si la alcanzan a visualizar, acá, incluso con los lóbulos y todo sale evidenciado, los 3 lóbulos salen, miren, acá están 1, 2 y los 3 lóbulos, y todo este espacio que está en negro es nuestro neumotórax, ¿sí? Fíjense que todo este espacio está haciendo que el pulmón se vea comprimido y disminuya claramente la capacidad de incorporar el aire para realizar el intercambio gaseoso, o sea que todo tiene una consecuencia. Esta acumulación acá se ve más claro, está marcadita, ¿sí? Acá el pulmón colapsado y todo este espacio lleno con aire. En cambio acá todo el pulmón está lleno con aire. Fíjense la diferencia. Acá se ven incluso más claras las costillas y todo el pulmón colapsado en esta zona. Esta acumulación en el espacio pleural, ¿sí? Lo que hace es quitar la capacidad del paciente de ventilar adecuadamente. Entonces, a la hora de ocultarlo también vamos a sentir esa diferencia, ¿sí? Vamos a tratar sobre los tipos de neumotórax que habíamos nombrado superficialmente. Primero, el neumotórax espontáneo. Yo acá les busqué una fotito de una bulla para que ustedes vean cómo es. Puede producirse por una bulla, en el caso del neumotórax espontáneo primario,
que suele dar en personas sanas, ¿sí? Suelen ser incluso jóvenes, a diferencia del neumotórax secundario, que generalmente se da en pacientes que ya tienen una afección respiratoria de base, como algún neumotórax, como algún EPOC, como asma, etcétera. Entonces, acá van a ver ustedes el pulmón normal y como veíamos, pero del lado opuesto, como veíamos en la imagen de la placa radiográfica, van a ver todo este espacio que debería ocupar el pulmón, ya que aquí está la pleura visceral y aquí está la pleura parietal, todo este espacio está lleno de aire. Pero fíjense que este aire no ingresa desde el exterior, lo que hace es alguna ruptura, algún alvéolo dilatado en exceso o de una bulla que al romperse libera el aire en el espacio interpleural. ¿Sí? Suele ser de aparición abrupta, con dolor torácico también, como en el anterior, disnea, ¿sí? Falta de aire, taquipnea, taquicardia, ¿sí? Es muy característica el ingreso de aire. Ustedes van a evaluar con el estetoscopio, ¿sí? La ocultación de la capacidad pulmonar y van a ingresar mejor el aire, van a ocultar que se ingresa mejor el aire en el pulmón que está normal, y en cambio acá vamos a dejar de tener ese sonido característico del ingreso del aire. Después tenemos el neumotórax traumático, ¿sí? Puede ser por un accidente de tránsito, puede ser, no sé, por incluso una maniobra de RCP en donde hubo fractura de costillas. Pueden ser varias las causas de este neumotórax traumático. Pero a su vez, este neumotórax traumático se va a dividir en tres. Puede ser abierto, cerrado o iatrogénico. ¿Qué quiere decir esto? Abierto es, como lo vemos acá, ¿sí? La pared torácica, lo que hace es que un traumatismo perfora, generalmente estos son por herida de arma blanca o herida de bala, o en un accidente de tránsito, alguna tubuladura, algún elemento cortopunzante que genera una lesión desde afuera hacia adentro, y el aire pasa y fluye, ¿sí? Desde el espacio interpleural hacia el exterior libremente. ¿Por qué ingresa el aire acá? Nosotros habíamos hablado, y me parece que había quedado clarísimo, que como el pulmón no tiene la capacidad de expandirse por sí solo, sino que con estas pleuras que hacen que se mantenga adherido a la caja torácica, nosotros tenemos acá presión negativa, lo que hace que si la caja torácica se expande hacia los costados, hacia arriba y hacia adelante, y el diafragma al contraerse desciende, aumenta sí o sí la capacidad del pulmón, poniéndole presión negativa y obligando al pulmón a llenarse de aire del exterior, ¿sí? ¿Para qué? Para compensar esta presión negativa. Pero si yo rompo este sello, ¿sí? Ya no hay presión negativa. ¿Por qué? El pulmón no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque como había presión negativa, pero yo abrí la puerta de entrada, todo el aire va a ser mucho más fácil que entre directamente por acá que obligar al pulmón sí o sí a expandirse. Ya acá no tengo presión negativa suficiente para que cuando aumenta la capacidad de la caja torácica el pulmón se expanda, sino que ya no tengo más presión negativa porque el aire va a seguir ingresando hasta intentar equiparar presiones, ¿sí? En el neumotórax traumático cerrado se permite la entrada del aire pulmón al espacio pleural, sí, pero generalmente es por algún traumatismo entre las costillas, ¿sí? Bueno, alguna fractura de costillas que lo que hace es romper esta pleura, ¿sí? Ingresando sí el aire, y también va a permitir que salga. Y por último, el iatrogénico. Acá la palabra lo que nos está diciendo justamente es de que es en el intento de algún tratamiento que fue
en teoría beneficiosa para el paciente y esto es como en consecuencia de algún tratamiento producido. Por ejemplo, habíamos visto antes la toracocentesis. Bueno, la toracocentesis sería intentar sacar el líquido de este espacio. Bueno, si en ese intento de sacar el líquido yo termino provocando que ingrese, ¿sí?, aire en las pleuras, voy a terminar teniendo un neumotórax traumático por iatrogenia, ¿sí? O en la colocación de una vía central, acuérdense que son los vasos, por ahí accidentalmente se puede pinchar entre medio de las pleuras y aumento el ingreso de aire en las pleuras. Después tenemos el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es muy similar al anterior, la diferencia es que acá no circula libremente el aire, sino que el aire tiene la capacidad de ingresar, pero queda como una valvulita impidiendo que el aire salga. Entonces, el aire puede ingresar. ¿Y cuánto va a ingresar? Hasta que equipare presiones. Pero si yo no puedo generar que salga, lo que va a hacer es empezar a empujar los órganos, incluso el mediastino, empezar a empujarlos sobre el lado sano, ¿sí? Genera tensión empujando los órganos sobre el lado sano. Este es altamente peligroso. El otro también, pero este es altamente peligroso porque ya estamos comprometiendo la función incluso cardíaca, ¿sí? Entonces, entra el aire en el espacio pleural a través de la pared torácica, ¿sí?, o de las vías aéreas, pero no consigue salir. Esto lo que hace es que se acumula con rapidez el aire, ¿sí? El pulmón del lado afectado colapsa y empieza a ejercer presión sobre el pulmón del lado sano, ¿sí? Lo que hace que al desplazar los órganos también disminuya la capacidad del pulmón que estaba sano. ¿Se entiende? Bien, hemotórax. Hemo de sangre, tórax de tórax. Entonces, acá vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que es el hemotórax, ¿sí?, y el neumotórax. Bueno, la primera comparación que tenemos que hacer es que en uno vamos a tener presencia de sangre y en otro presencia de aire en las cavidades pleurales. En cuanto a la sintomatología, en los sonidos respiratorios, en ambos lo vamos a tener disminuidos o ausentes. Ahora, en la percusión, en una va a ser hipersonora porque tengo exceso de aire y en la otra va a tener, se dice matidez cuando suena macizo el golpe. ¿Por qué? Porque la presencia del líquido va a sonar totalmente diferente que el espacio hueco con aire. Los movimientos del tórax en ambos casos van a estar disminuidos. La línea media, ¿sí?, va a estar desplazada, sí, en una vamos a tener la línea media, en otra vamos a tener desviada, como veíamos antes en el neumotórax a tensión, como empuja todo, fíjense como la línea media se ve desplazada, incluso la tráquea hacia uno de los costados. Después, y distensión de la yugular, en una vamos a tener distendida y en otra colapsada. En este paciente que tiene hemotórax, acá se ve la presencia, ¿sí?, de sangre. Esto es una tomografía, un corte axial. Entonces acá vemos el pulmón completo y el pulmón con hemotórax, la presencia de sangre. Acuérdense que este paciente en este caso está recostado, por eso desciende, ¿sí? Se ve en la parte dorsal del paciente. El masivo es altamente peligroso, tenemos el llenado por completo de sangre de la capacidad del pulmón, y entonces el paciente va a ingresar no solamente con esta disnea importante, incluso puede ingresar en paro, sino que si no ingresa en paro va a tener una tensión arterial baja porque está perdiendo volumen de sangre importante, entonces va a ser inferior a 90. Bien. ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico? Tanto del hemotórax como del neumotórax. Vamos a trabajar, yo esto lo habíamos visto el año pasado, pero se los vuelvo a comentar. Va
van a colocar un tubo, depende de la altura en el tórax que se va a colocar el tubo, si es solamente hemotórax o si es neumotórax. Acuérdense que el hemotórax va a tener tendencia a descender el líquido. A ver, en esta se ve bien. Sí, bueno, acá siempre va a tener tendencia a descender y el aire va a tener tendencia a ascender en un paciente en posición vertical. Entonces, cuando colocan el tubo, va a estar entre los primeros espacios intercostales el neumotórax y entre el cuarto y el quinto va a estar el de hemotórax. Y vamos a tener dos sistemas. En el libro nos aparece este, que es un equipo muchísimo más sofisticado, divino, con el que no podemos trabajar acá en los hospitales porque no lo tenemos. Vamos a mostrarles entonces cuál es el otro sistema. En ambos es un sistema de sello de agua, ¿sí? Lo que hablábamos nosotros era, viene el tubo este que vemos que viene desde la cavidad interpleural del paciente. Lo que vamos a ver es que este paciente va a salir, la salida del tubo va a venir hacia el frasco, sí, en este caso es un sistema de doble frasco, no necesariamente, pero como es para hemoneumo, en este va a quedar la sangre que vaya goteando y el aire va a quedar en esta cavidad. Pero ¿qué pasa? Como va a seguir saliendo y mientras más tosa el paciente o más respiraciones profundas haga, va a seguir intentando expandir su pulmón y va a ir empujando el aire para que salga hacia esta parte, el aire va a pasar al otro frasco. Y una vez que sale por acá, sale en forma de burbujas. Esto se llama sello de agua. Siempre debe estar sumergido el que venga desde el paciente, por más que este fuera si fuera un solo frasco vendría desde acá, igual tiene que estar sumergido porque de esta manera impide que el aire vuelva a ingresar para causar otra vez el neumotórax. Y como el agua es más pesada, no va a ascender hacia este lado. Acá puede ser, este es un caso es pasivo, y si fuera conectado a un aspirador o al sistema de aspiración sería activo. Bien, les voy a mostrar un videito cortito. En este caso tenemos a ver si lo puedo poner más grande, un hemotórax, ¿sí? Pero está coagulado el hemotórax. Fíjense cómo va a ir desprendiendo, ¿sí? Despacio, porque la verdad que es no solamente doloroso, sino riesgosísimo, podría colapsar el pulmón, va a ir desprendiendo entre las pleuras. Esto lo hace por video, por eso estamos viendo la cavidad interna, ¿sí? Y va a ir movilizándolo y aspirando la sangre que quede acumulada en el espacio interpleural hasta encontrar, que ahora ya lo vamos a ver cómo lo hace, perdón, que se me tildo. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Va a encontrarse con el coágulo. A ver, ahí más adelante. Y lo va a retirar, porque por más que el paciente tuviera drenaje o tuviera este sistema de vacío con sello de agua y todo, para drenar el hemotórax, si está coagulado, difícilmente lo pueda drenar. Entonces acá en esta imagen vamos a ver cómo, a ver si lo adelanto un cachetito más, así no se me hace tan largo, cómo ahí encuentra el espacio donde está la cavidad acumulando, ¿sí? Sangre coagulada. Si no retira esa sangre coagulada, difícilmente pueda recuperar la capacidad pulmonar porque esa sangre va a quedar estancada ahí. ¿Sí? A ver si lo muestra. Sí, bien. Fíjense cómo está aspirando, ¿sí? La sangre coagulada. Lo interesante de esta parte no es solamente esto, sino que acá les va a mostrar cómo coloca el tubo, ¿sí? Fíjense ahí cómo está retirando el coágulo. A ver, más adelante. Bien. Él está metiendo con la pinza
la tubuladura, que fíjense que tiene varios orificios, ¿sí? A ver, ahí se va a ver bien, varios orificios, y una banda celeste, la ven ahí ustedes, que es una banda radiopaca. Esto es para que cuando termine de colocar el tubo y suture, como veíamos en la imagen de la diapositiva anterior, puedan hacerle una placa radiográfica para ver la ubicación del tubo, si quedó exactamente en el espacio en el que necesitaba quedar. Bueno, chicos, espero que les haya servido.